Bien, jóvenes, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 8, leemos y hacemos los comentarios respectivos. Dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. A manera de crítica textual, esa palabra mira no aparece en ninguno de los escritos más antiguos encontrados a la fecha. Y aquí lo han puesto 4 veces. En cada sello ponen la palabra ven y mira. Entonces tiene esos dos significados: ven o ve. Ven en el sentido de acércate, o ve en el sentido de anda. Esa es la palabra griega erpo. Y continuamos leyendo y dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Seguimos leyendo el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Pues aquí ya no está hablando el ser viviente, sino la voz sale del trono, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hay otra crítica textual en cuanto a estas cantidades. Podemos precisar aquí, la palabra en griego es koinix sitou dinarius. Koinis sitou dinario. Entonces, como está apareciendo solo la palabra koinis, solamente se hace referencia a 1 libra de trigo, no a 2 libras, ¿ya? Entonces ahí la traducción correcta sería 1 libra de trigo por 1 denario. Entonces, ustedes aprecien cómo es que cada vez que habla un ser viviente, se activa un caballo, ¿no? En el versículo 7 dice: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Eso es lo que dicen estos primeros versículos del capítulo 6, que no hacen otra cosa que hablar del inicio de los sellos, ¿no? Fíjense que los que están rodeando al trono del Padre, ellos lo hacen permanentemente. No es que en la visión de Juan, él por primera vez que ve que ellos están alrededor del trono, sino que es una actividad continua. ¿Por qué? Porque le asisten al Padre. Y le hemos visto en clases anteriores que ellos son los que lo trasladan, que son los que responden las oraciones, interceden y llevan la oración al Padre. Entonces, el rol de estos seres vivientes es permanente. Por lo tanto, esta idea de permanencia la podemos ir relacionando también con los 4 seres en caballo que están apareciendo ahora. No es una aparición simple, simplista, como una metáfora que quiere indicar algo, sino que en realidad es una orden para hacer una actividad en la tierra, específica. A cada uno de ellos se le va a dar una orden específica de qué es lo que deben hacer. Por eso es que la orden viene de los seres vivientes. ¿Qué significa que son actividades permanentes? Que están ejecutando un plan. ¿Cuál era el plan? Ya lo hemos visto antes también. El plan es que el padre le dice al hijo: hijo, siéntate hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Tú no vas a poder descender por segunda vez a la tierra si es que tienes enemigos. Yo voy a tratar con tus enemigos. Tú siéntate y déjame que a partir de ahora yo empiezo mi plan de destrucción de los enemigos. Y eso es lo que empieza cuando abre el libro. Lo que hace es otra cosa que empezar a ver esos planes, esas actividades permanentes que el Padre tiene diseñadas para cumplir con su plan. La humanidad vive en una situación caótica, de desesperanza. Pero sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que sí hay un plan. Por eso Jesús decía que todos nuestros cabellos están contados, ¿no? Y dice que ni las hojas de los árboles se mueven sino por su poder. Y lo que hacen estas actividades no son otra cosa que parte de ese plan. Nosotros sabemos cómo terminará este plan, y justamente es parte del propósito del estudio del libro. Estamos aprendiendo qué es lo que está haciendo Dios con su plan. Entonces, estas actividades para nosotros tienen un sentido, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque apuntan a un objetivo, que es el establecimiento del reino de los cielos. Porque Jesucristo. Fíjense también en otra cosa curiosa, ¿no? Los caballos no van solos, ¿no? ¿Qué aparecen? Jinetes. Y cada jinete tiene una descripción. ¿Eso qué nos dice? Que las acciones están personificadas. Entonces, si el caballo rojo es la guerra,
personifica la guerra con el jinete con las características que tiene el jinete. Si el caballo negro significa el hambre con las características que tiene el jinete, si el caballo, finalmente el caballo pálido significa la muerte y con las características que tiene el jinete, entonces el caballo blanco también representa a una persona con una actividad específica. Entonces, la primera visión que tenemos es que el caballo blanco significa algo. Muchos lo han interpretado como el anticristo. Pero todas las enseñanzas patrísticas consideran que el caballo blanco es el Evangelio, que es el Evangelio llevado por los cristianos, porque hay una característica fundamental ahí en el jinete. Dice que ese jinete ha salido para... Dice que primero que tiene una corona, y las coronas solamente son dadas a los reyes, y el único que va a ser coronado, y que ya es coronado, es Jesucristo. Vemos a Jesucristo regresando luego en un caballo blanco con las mismas coronas, ¿no? Y no está hablando aquí ya de los cuernos que vimos en el Cordero Inmolado, está hablando de las coronas. Entonces, la enseñanza patrística más antigua es que en efecto es el Evangelio de Cristo. Lleva el Evangelio de Cristo, pero cuando empieza la iglesia a hacer su labor, después de la ascensión de Cristo, algunos aceptaron, gran parte del Imperio Romano aceptó el Evangelio de Cristo, se convirtieron, surgen las primeras iglesias. Pero eso empezó a cambiar. Empezó a cambiar porque algunos no quisieron aceptar el Evangelio. Entonces, es como si Dios estuviera diciendo, yo te envío el Evangelio, que es lo que te va a salvar. Pero si tú rechazas el Evangelio, entonces yo te envío el segundo caballo. ¿Cuál es el segundo caballo? La guerra. La guerra no solo contra los cristianos, sino la guerra entre ellos mismos. Cada vez que una nación no ha querido aceptar el Evangelio de Cristo, lo que ha venido es la guerra. Y eso lo vemos en el mismo pueblo judío. ¿Por qué? Porque no aceptaron el Evangelio. ¿Cuál es la consecuencia de no aceptar el Evangelio? La primera consecuencia es la guerra. Y entonces, el que sale en segundo lugar entonces es el caballo rojo. Y dice que se le da una espada. ¿Por qué? Porque no aceptaron el plan de la evangelización, entonces Dios les envía la guerra. Si ustedes se fijan a lo largo de la historia humana, cuando el cristianismo ha ido llegando, quienes aceptaron el cristianismo pasaron tiempos de paz, de crecimiento, de bonanza. Pero aquellos que no lo aceptaron han sufrido continuamente guerras. Israel es un ejemplo palpable de que por no haber aceptado la misión, no haber aceptado el cristianismo, vive guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Pero ahí no queda todo, sino que después de la guerra, la secuencia lógica, ¿cuál sería? La destrucción, el hambre. Entonces, por eso es que después el caballo que continúa es el hambre. Porque una guerra trae destrucción y las personas, en lugar de dedicarse a trabajar, ahora lo que tienen que hacer es dedicarse a la guerra. No hay que comer, porque la consecuencia de la guerra luego es el hambre. Cuando hay guerra en un país, los países son devastados. Detrás viene el hambre y finalmente viene el caballo pálido, que es la muerte. Es una secuencia lógica, natural, digamos. Entonces, este accionar de Dios en un orden específico porque quiere lograr algo el Señor. ¿Dónde más encontramos este sustento de que estas son acciones permanentes? Eso también está en los evangelios, ¿no? Entonces, si ustedes se dirigen a Mateo 24, pues vamos a tocar solo Mateo, algunos versículos para corroborar esta misma idea. Mateo 24:3. Dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿no? Ese monte de los olivos es muy importante porque ahí va a venir Jesucristo por segunda vez. Y justo en el monte de los olivos es cuando le hacen la pregunta, Señor, le dicen ahí, Señor, los discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? En la traducción Reina Valera. Aquí la conversación es sobre el final de los tiempos. ¿Qué va a pasar, Señor? Y todo lo que va a narrar Mateo en el capítulo 24 justamente es sobre el final de los tiempos. La palabra eón en el griego son una era, de 1000, de 2000, de 1000, de 1.000.000, pero no es un siglo. Pero en la traducción le han puesto siglo. Pues nosotros sabemos ahora que siglos son 100 años. Pero aquí la pregunta correcta es, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de la era? ¿De qué era? Lo que el Espíritu Santo nos está mostrando es de la era cristiana. De esta era, desde que Cristo asciende hasta que Él venga, es la era cristiana. No es el siglo cristiano. Entonces algunos dicen, pero si ya pasaron 100 años y aquí dice siglo, o sea que Él debió venir el año 100. No, eso nace justamente por una mala traducción del griego. Le preguntan, ¿cuál será el final de esta era? Y la era puede ser 100, 200, 1000, 2000. Por lo que dice Daniel y por lo que todos están estudiando y nosotros estamos estudiando, se estima que el Señor vendrá al milenio 7 de toda la era humana. En el 14 dice, miren lo que dice el 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es el caballo blanco. Lo primero que va a hacer la iglesia es predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin de la era. O sea, hasta la inminencia de la segunda venida, la iglesia va a estar predicando el evangelio. Es decir, que esta era del caballo blanco abarca todo el tiempo, desde su ascenso hasta su venida. Todo ese periodo, toda esa era, es la era de la evangelización o la época de la gracia. En el versículo 6 y 7 de Mateo 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Habrán guerras y rumores de guerra, que no es otra cosa que el caballo rojo, ¿cierto? Dice, pero no es el fin. Es decir, que las guerras siguen a la evangelización, pero en algún momento las guerras terminarán. Pero no hasta el fin. Hasta el fin es la evangelización. Y las guerras le van siguiendo. País que no quiere, guerra. Y dice más adelante, vámonos ahora al versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Ahí está el caballo rojo. ¿Y qué sigue? Y habrá pestes y hambres. Ahí está el caballo negro. Y ahí está el caballo negro. Y dice, y terremotos en diferentes lugares. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seráis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. La muerte, ¿no? Finalmente, después del hambre, lo único que le queda a muchos es la muerte, ¿no? Y eso ya lo estamos experimentando, ¿no? A lo largo de estos 2000 años, pues han habido naciones exterminadas, guerras prolongadas, naciones desaparecidas, y las únicas que sobreviven son las naciones cristianas. Cualquiera podría decir, pero no, ahí está Europa, que no es cristiano, pero sus antecedentes han sido cristianos. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Que cada vez crecen los musulmanes, crecen los agnósticos, crecen los satánicos, y van invadiendo las esferas de la historia de la iglesia cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios. A veces nosotros nos intimidamos porque decimos, bueno, y esto no va a parar. No, no va a parar. Esa es la mala noticia. No va a parar. Esto va a seguir porque es parte del plan. ¿Por qué nosotros lo debemos asumir con valentía? Porque sabemos lo que va a pasar. Es parte de un plan, pero al final nosotros triunfamos. Entonces ahora demos unas pinceladas. Esto ha sido lo general hasta ahora de los caballos. Pero avancemos un poquito nomás por el tiempo a lo que es el caballo blanco. Este jinete tiene una característica fundamental, que él va a vencer. No podemos, y eso a veces es triste, ¿no? Porque algunos enseñan eso. O sea, ¿por qué yo tendría que compararlo con el anticristo? Si el anticristo no va a vencer. Dice que este nació para vencer y va a vencer. Es una actividad permanente. Cristo ya venció, la iglesia vence, está venciendo, está invicto. Con todos los obstáculos que tenemos, pero finalmente el evangelio se extiende. Y esa palabrita que él va a vencer, es el único que va a vencer es Jesucristo. ¿Cuándo aparece esto? Aparece después, cuando uno de los papas, que lo veremos en la próxima clase, empieza a hablar de que el caballo blanco es el anticristo. En la próxima clase, nosotros vamos a ver todas las referencias patrísticas de los primeros padres de la iglesia, que todos interpretaron textualmente que el caballo blanco y el jinete es el evangelio. Por ahora les resumo lo que vamos a ver en la próxima clase, pero esa es la primera idea de que el caballo blanco representa a la iglesia, representa a Jesús. No es el anticristo. No hay más evidencias teológicas de que lo sea. Recién ahora muchas iglesias, muchos autores están volviendo a la primera enseñanza patrística de que el caballo blanco se refiere al evangelio. Recién ahora. ¿Ya? Entonces hasta ahí nomás. Suscríbete y no te pierdas los demás videos de este canal. Bendiciones.